Bien, buenas noches, amigos, compañeros, hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, los hermanos y amigos aquí de la ciudad de Barranquilla. Bienvenidos todos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, una sabiduría eterna que siempre ha sido, siempre es y siempre será, y que nunca se había podido entregar públicamente, sino para los tiempos del fin, borde de los grandes acontecimientos. Ya la desaparición de esta raza, una serie de cosas que van a pasar, entre ellos el calentamiento global, hambre, guerra, violencia, tercera guerra mundial, evento, un planeta gigantesco, 6.000 veces más grande que la Tierra, llamado el Colon, y que cada día va produciendo un calentamiento global, acompañado del calentamiento de la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, la divinidad, para ayudar, porque esto es algo sagrado. La Biblia dice, no le deis perlas, que simboliza sabiduría, a los cerdos, porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Los cerdos son las personas que tratan de interpretar con la mente y la razón una sabiduría que es divina, y como dice el Cristo, las cosas de Dios para los ojos de la carne, sentido físico, mente y razón es locura, y para los ojos del espíritu es sabiduría. Pero la humanidad no tiene ese ojo del espíritu, ni siquiera sabe qué es eso. Es una visión espiritual, es un conocimiento trascendental a partir de un autodesarrollo, de un autoconocimiento, de un cambio interior psicológico, estamos desarrollando una visión que nos permite ver más allá, como dice el maestro Samael, ver dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida, descubrir el misterio contenido en el símbolo y la parábola de todos los libros sagrados. En eso se fundamenta nuestra sabiduría, nuestra enseñanza. Vamos a hablar hoy de los 5 centros de energía situados en el cuerpo vital, desconocidos por la ciencia, por el hombre y por todo el mundo. Eso viene a estudiar uno aquí en la gnosis, y es importantísimo porque tiene que ver con la parte psicológica. Enseñamos. El cuerpo físico nos lo da la ley divina. Cuando muere el cuerpo, se corta el cordón de plata, el alma no muere, Dios la juzga en el palacio de la justicia divina, le ponen la balanza, buenas y malas obras, y debe volver a nacer, debe volver a nacer. Entonces, allá en el Palacio de la Justicia Cómica nos entregan un diseño del cuerpo, me entregan, o sea, la persona debe regresar en un nuevo cuerpo, una nueva vida, ¿no? Entonces, va a tener el padre y la madre que se merecen de acuerdo al karma dharma de la vida anterior, o sea, a sus buenas y sus malas obras. Si uno tiene un papá bueno, si uno tiene una mamá buena, debe agradecerle: Dios, no nos hemos portado tan mal en las vidas pasadas. Pero si el papá es un malito, mal hablado, papá es asesino, entonces quiere decir que en la vida anterior, pues, no nos hemos portado muy bien. Voy a explicarles un caso para que ustedes me entiendan. Nosotros conocemos una persona, pues, que ella en la vida anterior, ya conoce varias vidas anteriores. En una vida anterior, pues, ella vendía trago y vendía droga, pero ella no consumía trago ni consumía droga, pero sí lo vendía. Entonces, en esta vida nació en un hogar de los padres eran alcohólicos, la familia era alcohólica. La querían obligar a consumir alcohol, pero como ella no había consumido alcohol, mas, sin embargo, se casó con un borracho, que amigo ahí, que asistía a ella a la casa, de pura gente borracha, pasó mucho trabajo en la vida. Entonces ella cuenta que es una resonancia karma dharma de que en la vida pasada vendió trago y vendió alcohol. Ustedes entienden. Entonces, ese cuerpo físico nos dan el padre y la madre que se merecen. Él se conecta al cordón de plata, los ángeles de la vida conectan al cordón de plata a la cabeza de lo conectan a un espermatozoide, a la cabeza del espermatozoide, y este se une con un óvulo. Ya, apenas tiene relación, en ese momento ya hay vida. Eso no es que a los 5 días, que a los 7 días, eso es pura mentira, eso ya hay vida. Se toma la puerta y muere.
y está embarazada muere, y el que le dio la proteína muere, y el que hizo la proteína muere por ley del karma, y el que eso trae muchas consecuencias. Todo eso hay que analizarlo porque esto afecta pues, el karma dharma, o sea, la balanza de nosotros. Bueno, entonces, pero el cuerpo vital, la ley también entrega un diseño del cuerpo vital. Entonces, los ángeles de la vida hacen un diseño del cuerpo vital de ese niño que va a nacer. Y ese diseño del cuerpo vital también está relacionado cómo se comportó el ser humano en las vidas pasadas y cómo, sobre todo, qué daño le causó, qué consecuencia le causó a los 5 cilindros de la máquina humana, que están en la parte vital. Entonces uno viene, pues, nace, nace y esos 5 cilindros, cada uno, no son iguales en todos los seres humanos, depende del karma dharma. Entonces, cómo nos hemos comportado en la vida pasada. Por ejemplo, una persona abusa del centro intelectual, estudia demasiado para leyendo. Son 5 cilindros, hay que utilizarlos en equilibrio y armonía, pero nos dedicamos exclusivamente a vivir en la parte intelectual cuando son 5 cilindros. Entonces abusan del centro intelectual. Entonces, vamos a suponer, para entender, que lo máximo que tiene cualquier cilindro, que da la máxima capacidad, son 100 bovicaldenos. O sea, cada cilindro tiene determinada cantidad de bovicaldenos, que son átomos vitales, se llaman bovicaldenos. Y de acuerdo con la cantidad de átomos vitales, por ejemplo, vamos a suponer que fueran 100, una persona que nace con 100 átomos vitales, 1A en la parte intelectual. Pero al final sería como con 80, ya tiene retraso mental, sale con 60 Bobby Caldeno, entonces ya tiene más retraso mental, tiene 40 y entonces ya viene aspecto así como de idiota, etc. Pero por abuso del centro intelectual en vida pasada. ¿Qué ocurre con cada uno de los cilindros? Ahora, hay que tener en cuenta además de que esos cilindros están intercomunicados a nivel de vasos comunicantes. Cada cual tiene su capacidad, pero están comunicados a nivel de vasos comunicantes. Y el cilindro que tiene más energía, más capacidad, es el cilindro sexual. Cuando una persona que es intelectual le roba energía al centro sexual, eso da impotencia en el intelectual, porque está abusando de dos centros, del intelectual, y está robando la energía al cilindro sexual, que es el que tiene mayor cantidad de energía, para aprender a manejar estas cosas. Ahora, lo importante de nosotros aquí en la noche, sin estas conferencias, es aprender a conocer que tenemos esos 5 cilindros y que sabemos cómo usarlo con equilibrio y sabiduría, porque está relacionado con el autodesarrollo, hablando de nosotros como iniciados, estamos tratando de realizar un trabajo espiritual. En los maestros, los 5 cilindros son dados por la conciencia, un equilibrio y una armonía perfecto. Yo tengo su cuerpo vital. Estos 5 cilindros están situados en el cuerpo vital, en diferentes partes del cuerpo vital, pero son desconocidos. Fíjate, nosotros tenemos un cuerpo físico y tenemos una contraparte. Esa contraparte superior se llama el cuerpo vital. O sea, el cuerpo físico y el cuerpo vital forman un complemento y, eh, o sea, es tan importante. Vea, el cuerpo físico solo no es nada, no sale nada. ¿Por qué? Porque todos los procesos fisiológicos, fisioquímicos, todos los aspectos del metabolismo, de las calorías, de la reproducción, son manejados por el cuerpo vital. Hay que tener un cuerpo vital en buenas condiciones, no agotarlo, o sea, puede agotar en muchas formas. Y a veces uno le queda como fácil. Un día yo estaba dictando una conferencia en un colegio de bachillerato. Estaba hablando del sexo, del desarrollo sexual, de la consecuencia de la masturbación, etc. Era un colegio de estrato pobre, y yo veía como para que los estudiantes dieran un poco de atención, pues había un poquito de dificultad, pero había uno que estaba sentado adelante que lo veía, que estaba atento.
y se le veía que tenía una vitalidad que no se había masturbado. Y los demás se veían que sí se habían masturbado y bastante masturbados. Eso se les notaba. Entonces, dicté mi conferencia y para ayudarlos, porque no saben que eso es bueno ni que eso es malo, y están enseñando en esas clases de educación sexual que eso es bueno y eso es falso. No está acabando la raza humana. Cuando terminó la conferencia, que me hicieron preguntas, llamé al muchacho que atendía, que se le leía la vitalidad, le dije, ¿tú estás masturbado? Me dice, no, señor. Yo le dije, ¿tú perteneces a alguna escuela espiritual? Me dice, yo practico la yoga. Lo salvó. Sea, le veía la diferencia que tenía una vitalidad, brillo en la mirada, brillo en la piel, etcétera, energía, que se le ve un brillo, una fuerza, que la tiene una persona que tiene vitalidad de cualquier edad. Pero uno gasta la vitalidad con la masturbación, con la drogadicción. Otra vez había un joven por aquí, vivía por acá por mi casa por hace años. El joven se veía bien, de buena familia, etcétera. De pronto comenzó a consumir marihuana. Como a los 5 meses lo vi todo desvitalizado, me daba como, pobre muchacho, se veía bien, comía bien, era de buena familia, pero es que el vicio destruye a los seres humanos. Por eso es que se dice que la noche es una luz que ilumina las sombras, las tinieblas en que vive la pobre humanidad, para que demos un salto y nos liberemos de esa mecánica inconsciente en que desgraciada y desafortunadamente todos vivimos. Ahora, esos 5 cilindros de la máquina humana, desafortunadamente, por culpa de nuestros defectos, son manejados en forma inconsciente. O sea, el intelectual, el emocional, el motor, o sea, el del movimiento, el instintivo que generamos, el intuitivo se genera con esa música, reggaetón, champeta, etcétera, que a los- estimula los bajos instintos de la naturaleza humana y degenera el equilibrio del sistema emocional instintivo de la persona que escucha este tipo de música. Y también eh, en otras formas. Entonces, esos defectos son la ira, la lujuria, el orgullo, la pereza, la envidia, la codicia y la gula son los que destruyen, esos son los que mantienen esclava a la naturaleza humana. El Cristo habla de esto en la Biblia, pero nadie entiende. Dice, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Habla de alma, no habla de cuerpo, habla de alma. Está esclava del pecado. ¿Cuáles son esos pecados? Esos defectos de tipo psicológico. Ahora, por ejemplo, de cada defecto del sexo, existen miles de defectos de la parte sexual, miles de defectos de la parte instintiva, miles de defectos de la parte emocional, defectos de la parte motor, de la parte instintiva. O sea, los defectos son 10.000 por todo. Y esos 10.000 defectos tienen esclava nuestra alma aproximadamente en un 97%. Nosotros vivimos con la conciencia dormida. Nos levantamos pensando, nos bañamos pensando, vamos desayunando pensando, vamos caminando por la calle pensando, vamos en el bus pensando, trabajamos pensando, todo el día pensando. Lo que piensa a través del ser humano son los defectos de tipo psicológico. El ser no piensa, el ser vive el momento, vive la conciencia del momento. Y cuando uno en la noche comienza a trabajar con el desarrollo del ser, uno aprende muchas cosas. Porque uno va en una parte y uno se da cuenta de dónde va, se da cuenta de lo que está pasando y puede ayudar a otros. Porque van a pasar cosas que yo personalmente me he dado cuenta de cosas que van a pasar y he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas. Porque son capacidades que las va desarrollando no mi persona, sino cualquier persona que trabaje un poco con la parte psicológica y con los demás aspectos, con los que llaman los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, ahora, nosotros los seres humanos como tal, eh, es- o sea, somos temerosos y lo que consideramos valientes cobardía. Por ejemplo, en la noche había un muchacho que él estuvo en el ejército. Él nos cuenta que estaba por la Sierra Nevada cumpliendo misión con el ejército y un día llegó a la Sierra Nevada, yo he estado, ¿no? Uno baja, sube y baja, cada día va más arriba. Entonces, cuando él llegó a la cumbre de la montaña, en la cumbre por el otro lado,
venía un guerrillero. Él vino y lo mató. El teniente creía que él era bravísimo, que era valiente, y entonces lo puso prácticamente como de guardaespaldas para todas partes. Él me dice, él me contaría, a mí lo que me dio fue miedo y lo maté. Me dice, pero yo tenía, en ese momento me dio fue miedo, pero el teniente creía que era valentía, etcétera. Pero lo que uno considera es temeroso, lo que, o sea, el valiente es un defecto, y el temeroso también es otro defecto, para que ustedes entiendan. Ahora, hablando de Dios, nadie puede saber quién es Dios, porque Dios no se puede comprender ni con la mente, ni con la razón, ni con los sentidos físicos. Algunos lo aceptan, está bien, otros no lo aceptan. Bueno, van a pasar más trabajo. Siempre el temor a Dios crea, nos permite comportarnos un poco mejor. Por eso es que no podemos criticar a las religiones y podemos sacar a una persona que esté en una religión porque la gnosis no es una camisa de una enseñanza para iniciados, para los pocos de todas. Respetar una religión, hay que respetarle su religión, hay que respetarle sus creencias, que existen los niveles espirituales, cada cual es libre de pensar como quiera, pero de todos sus hechos hay que rendir cuenta ante las leyes divinas. En todo caso, uno vive en las sombras, en las tinieblas. Yo me gradué de la universidad y yo cometí errores y yo no sabía que era Dios ni era nada. Llegó un momento en que me hablaron allá de la evolución, que el hombre producía la evolución de la materia, me hablaron del Big Bang. Total, me volví ateo por un momento. Estaba algo, pero no me lo encontraba creencias, pero yo creencias así no servía para eso hasta que conocí la noche. Pero yo vivía un mundo de sombras, de tinieblas. Estudié en la universidad, era como buen estudiante, esas cosas. Uno estudia, pero no sabe absolutamente nada, de sí mismo, de nuestra realidad, que nosotros no somos cuerpos, y no somos almas, que tenemos el alma esclava en el pecado, que existen mundos paralelos, que existen otras dimensiones, que existen otros conocimientos. Es más, cuando conocí la gnosis y lo primero que hice fue practicar y comprobar en astral. El primer día que salí en astral, conscientemente vi a mi cuerpo, me vi a mí mismo. Yo dije, los gnósticos tienen razón, tenemos cuerpo y alma. Fue tan grande la impresión que yo pensé cuando me levanté. Yo dije, la sabiduría no está en la universidad. En la universidad desarrollamos el intelecto. La sabiduría está en la gnosis. Y en la gnosis casi que me salgo de la universidad, pero me grabé, pero ya no era el mismo estudiante ya tenía otra valoración de lo que realmente era el conocimiento. Ahora, el desequilibrio entre lo religioso y lo científico. Hay un desequilibrio espantoso. Como le digo, la ciencia del anticristo, porque el intelectual científico atrofia la intuición y se aleja de Dios. En la Academia de Ciencia de los Estados Unidos, en una encuesta que se realizó, el 90% de los científicos no creían en Dios. Dígame esto, una ciencia manejada por gentes que no creen en Dios, que se creen en su Dios, pero en su Dios materia, no en su Dios realidad. Y los otros al menos creían, pero para uno desarrolla el intelecto, atrofia la intuición, se vuelve materialista y se aleja de Dios, desarrolla el hemisferio derecho, atrofia, perdón, desarrolla el hemisferio izquierdo y lo atrofia, que es el de la materia, y, y y, y atrofia y bloquea, calcifica la glándula pineal. Un día voy a hablarles de la glándula pineal, que es el portal del alma, para hablar del proceso de calcificación que se está dando a través de alimentos sintéticos, a través de comida chatarra, a través de tantas cosas en estos tiempos, y con las cuales nosotros los iniciados y los pocos tenemos que. Entonces, el desequilibrio entre lo material y lo espiritual, entre la teoría y la práctica. Uno entra a la noche y puras teorías, pero no comprueba. Hay que trabajar con la parte psicológica, conocerse para cambiar, para poder hablar, para poder ayudar a la humanidad. Hay que salir en el cuerpo astral, hay que conocer las vidas pasadas. Y si usted comienza a trabajar psicológicamente para cambiar y hace las prácticas, usted sale en cuerpo astral y sale todas las veces que usted quiera. Simplemente tiene que hacer la práctica con voluntad. Usted comienza a divulgar estas enseñanzas y como el que da sabiduría recibe sabiduría. Entonces, papá Dios le va enseñando a uno muchas cosas, aunque no están escritas en los libros. Nos va entregando una sabiduría interior, que esa es la verdadera sabiduría, la sabiduría de la conciencia,
va mostrando vidas pasadas, etcétera. A cada cual le van dando, de acuerdo con lo que da, el que da recibe, el que da sabiduría recibe sabiduría. Bueno, entonces la humanidad está desorientada, un mundo de oscuridad, de vanas creencias, de hipótesis falsas sobre la realidad del hombre, del universo, y sin un centro de gravedad permanente y de conciencia que nos permita actuar con exactitud, con precisión y con seguridad, evitando en esta forma cometer errores y que los yoes no se nos manifiesten una y otra vez, violando las leyes de Dios y para acabar de completar, después nos volvemos fariseos y dice, no, yo no he hecho nada. Entonces, nos volvemos fariseos, la humanidad se vuelve como farisea. Y lo peor es que el hombre, ignorante de todo, cree que la vida termina con la muerte, porque no sabe nada. Todo el mundo cree que la vida termina con la muerte. Es imposible, porque el que muere es el cuerpo, pero el alma no muere, simplemente cortan el cordón de plata y eso es todo. Y el alma continúa ya sus procesos juzgada mientras regresa un nuevo cuerpo físico. Desconocemos la realidad del alma, todo el mundo. Uno sabía que era el alma. Una vez le pregunté a un sacerdote, ¿cuál es la causa de la caída? Me dice la manzana. Yo comprendí, yo digo, bueno, él no sabe, pero me explicó según la Biblia, según la simbología. Mi persona tiene que saber cuál es la causa de la caída. Cuando ya conocí la gnosis, vimos que la causa de la caída fue el pecado original por haber perdido la energía sexual hace 18 millones de años en la antigua Lemuria, etc. No compré, pero en ese momento el sacerdote me contestó con la simbología. ¿Cuál es la causa de la caída del hombre? Me hizo la manzana. En ese momento yo comprendí que el hombre me había dado la respuesta de lo que él podía comprender. Ahora, nosotros vamos a hablar ahora sí de los 5 cilindros de energía. Vamos a hablar del cilindro intelectual que está situado en el cerebro, que tiene sus bóvedas. El cilindro intelectual, o sea, el maestro Samael nos enseña que el ser humano es como un edificio de 5 pisos y que cada piso viven muchas personas. Entonces, en el piso de arriba viven los intelectuales, viven los defectos intelectuales de la persona. Gentes que se dedican, que creen, bueno, lo que pasa es que a uno, desafortunadamente, en este mundo materia, nosotros somos programados por una sociedad inconsciente y llena de intereses y de valores. Entonces le termina por degenerar a uno lo que realmente es el centro intelectual. Y entonces las personas intelectuales toda la vida se la pasan leyendo, siempre andan con libros debajo del brazo, son verdaderas bibliotecas ambulantes. Cuando estaba en la universidad, mi profesor de filosofía, éramos amigos, entonces él, él siempre, él siempre andaba cuando fue profesor de la universidad, siempre andaba con una cantidad de libros debajo del brazo. Y un día lo vi como 20 años después y andaba con la misma cantidad de libros debajo del brazo. Ya es como una costumbre ya. Entonces, ellos, el intelecto es lo que uno percibe, lo que penetra a través de los sentidos, a través de lo que uno escucha, de lo que uno lee. Eso se llama el intelecto. Teorías. Y la base del conocimiento del intelecto es las teorías, una base hueca las teorías. Uno no sabe nada de nada. Vea, usted coge aquí, se puede leer todos los libros del maestro, se escucha todas las conferencias y usted cree que sabe. No, hay que ir a la práctica, hay que comprobar las grandes verdades. Uno estudia antropología, a estudiar realmente qué es el origen del hombre, pero la ciencia materialista no lo puede estudiar estudiando restos fósiles, olvídate, cuerpos de personas que han muerto, porque uno tiene el alma, entonces para buscar la realidad de lo que es el proceso de la creación del hombre, tenemos que partir de un principio espiritual que se llama el alma y entrar a comprobar esas cosas y comprobar esas vidas pasadas. Y cuando uno comprueba esas cosas, pues ya uno no es ese tipo de antropólogo materialista, es una antropología
trascendental, y así podíamos hablar en todos los planos del conocimiento. Entonces, el intelectualismo, ahora, el abuso del centro, y que se concentran siempre en el centro intelectual, pues, esa es su vida, de, los, de las personas que viven en ese cilindro intelectual, cuando uno se dedica casi que exclusivamente a estudiar y estudiar. Una vez conocí a una señora que me vino a pedir ayuda porque tenía un hijo, y aquí en Colombia daban antes, no sé si lo harán ahora, un premio nacional Coltejer. Entonces, le daban la universidad gratis para como el primer puesto, etc. Entonces, aquí un muchacho de Barranquilla que estudiaba arquitectura en ese momento, vino la mamá a decirme pues que el muchacho, como que a veces se le olvidaban las cosas, etcétera. Entonces vine y yo le pregunté, él ya me contó que era premio nacional bachiller, le habían pagado una universidad privada, estudiaba arquitectura. Yo lo vi un poco agotado por abuso. Y yo me dice, él nada más quiere estar metido allá en su cuarto estudiando y estudiando. Y yo, no, tienes que. Yo cuando estudiaba en la universidad, yo estudiaba con compañeros, yo le decía, vamos a la biblioteca ahora. Ya estaban los compañeros allá, nos reíamos, etcétera, centro emocional. Estudiábamos caminando, yo estudiaba con él y explicando, comprendiendo todas las cosas. Yo trabajaba con los 5 cilindros, porque ya yo era estudiante de la ciencia gnóstica y me iba bien en los exámenes, sin tanto misterio. Ya uno aquí cuando trabaja a nivel, desarrolla el conocimiento de la gnosis, de lo que realmente es el centro emocional, uno percibe más lo que es la realidad del conocimiento. Le queda fácil muchas cosas, cada buenas notas, momentos, correcto. Utilizaba en una forma más consciente lo que ya se llamaba pues el centro intelectual. Pero la gente, otra vez para que ustedes entiendan aquí de lo que es el centro intelectual, a la noche asistía un joven, le gustaba la noche, de pronto entró a la universidad más cara de aquí de Barranquilla, la Universidad de la Élite, el papá trabaja en una empresa y le dieron una beca, entonces él estaba estudiando ingeniería de sistemas. Él se perdió. Él dejó de asistir a las conferencias y cuando estaba en noveno semestre, un día llegó, entró a él, yo estaba dictando una conferencia, lo saludé, pero acá te perdiste, ¿cómo vas? ¿En qué semestre vas? Vas en noveno semestre, etcétera, etcétera. Pero me dijo, mira Ariel, el pajarito que está ahí. Había un cable de la luz, no había ningún pajarito. Está, se le está dañando ese centro intelectual y de pronto va a perder la razón. Y le dije, ven acá, yo te voy a dar un consejo porque durante este semestre, pues, dejas de estudiar y te dedicas a una cosa que no tenga nada que ver con los estudios. Y bueno, es difícil que lo comprenda uno. Tuvo un problema, después lo hice con una pierna, etcétera. No lo saludé, pero tal, no lo pude ayudar. Y así en esta forma podía ponerles, les quiero explicar es con hechos, ¿no? Así. Cuando yo estudiaba en la universidad, o sea, cuando yo ya estaba en la noche, yo leía mucho. Un día, en una experiencia, o sea, en la parte astral, me encontré con el padre interno mío y tenía un poco de libros y me los tiró. Estaba diciendo, deje de estar leyendo tanto, vete a la prueba, te estás llenando de teorías. Era una enseñanza, o sea, es la forma, pues, como, ¿sabes? Entregando a mí la enseñanza internamente. Yo una vez estudié en un colegio de bachillerato y tenía un rector. Yo conocí a ese rector ahí, nos hicimos amigos en esa época, pero él era el rector. Era licenciado, después estudió Derecho, estudió varias carreras, pero ejercía el derecho. Cuando ya tenía un rato que no lo veía, se encontró conmigo, me dijo, Ariel, necesito hablar contigo, tengo un problema. Entonces me contó, tú sabes que yo ejerzo el derecho, yo tengo la secretaria y comienzo a dictarle pues lo que le tengo que dictar, los tratos, los que estoy litigando, y se me olvidan las cosas y quedo en el aire. No, no, se me olvida todo, queda la pantalla en blanco. Yo le dije, mira, estás abusando del centro intelectual, vete a la playa, y date, era un hijo nada más,
pero si el hijo tiene nietos, salga con los nietos a un parquecito, ¿no? Hay que trabajar con los demás cilindros en una forma equilibrada. Pero las personas es difícil, ya tienen acostumbradas a una mecánica de comportamiento y después vino, yo le dije, bueno, le di unos ejercicios que tenía que hacer para que tratara de recuperarse, pero volví y me decía, Ariel, mira lo que me está pasando. Un día vino y ya me di cuenta que el hombre estaba a punto de perder la razón por abuso del centro intelectual y esto le trae consecuencias en la próxima vida cuando vuelvan a ser porque abusó del centro intelectual por desconocer estas enseñanzas. Entonces vino el abogado a hablar conmigo. Yo me di cuenta que ya, yo le dije, ven acá, ¿cuántos casos de derecho estás haciendo? Estás litigando. Me dice, 20 casos. Y de los 20 casos, ¿cuáles hay unos que van a salir fáciles? Me dice, hay 4 que salen fáciles. ¿Cuántos? 20, son 20. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esos 20 dáselo a compañeros que estén pasando trabajo. Quédate con esos 4 casos y no tengas problemas. Entonces me dice, Ariel, y si después paso trabajo económico, tú no tienes a tu hijo, no te pongas a pensar. Él no siguió mi consejo, siguió con esa cantidad de casos que tenía y perdió la razón, mi amigo. Perdió la razón, mi amigo. Después vino el sobrino, que también es amigo mío, que también es abogado. Me dice, Ariel, explícame qué pasó con mi padre. Le dije, mira, yo le expliqué que era un abuso del centro intelectual. Él también es intelectual. Entonces, a veces le queda a uno este un conocimiento trascendental y al menos que uno se ha iniciado, porque una persona es iniciada de vidas pasadas que ha conocido estas enseñanzas, cuando uno le habla, él vibra porque la conciencia en vidas pasadas ha tenido esta enseñanza. A uno le gusta, pero cuando no, es difícil, cuando no es difícil. Entonces, mi amigo perdió la razón y se volvió loco. El otro, realmente no hablé con él, pero lo vi que pasó trabajo. El que estudiaba arquitectura también pasó, creo que pasó trabajo el pobrecito, porque es que no le entienden a uno, etcétera, etcétera. Aquí en Barranquilla, una vez, aquí en una universidad, pues, que compraban ahí cadáveres para sus estudios en la Facultad de Medicina, y total, hubo una denuncia ahí, lo que fue que cogieron a un muchacho, y cogían a varios ahí, y le decían que le iban a regalar cartones eran cartones para vender. Y como que le dieron un garrotazo a todos, los tenían ahí, pero uno de ellos, recuperó el conocimiento y salió y se presentó al CAI y denunció y la policía allanó la universidad y encontraron un poco de cadáveres ahí. Ese muchacho estudiaba derecho, pero por cuestiones de drogadicción, porque si uno, además de ser intelectual, es drogadicto o consume perico con alcohol, esa locura es rápidamente. Pero necesitamos tener conocimiento de estas enseñanzas para ubicarnos en el plano de los hechos y en la. Ahora, un estudio. Entonces, un científico hace bombas, hace armas, bombas mortíferas, hace el submarino del fin del mundo, hace el avión del fin del mundo, hace la bomba del fin del mundo. ¿Cómo un ser humano puede hacer cosas que van a destruir la misma raza humana? Han contaminado los ríos, han contaminado las atmósferas, han contaminado las tierras, dando unos elementos que esterilizan en los países, ¿ya? Los anticonceptivos que bloquean, ya le hemos explicado, bloquean eh, parte sexual, el ovario, no produce estrógeno, no asimila el calcio, todas las glándulas trabajan a nivel de embarazo sin estar embarazada. Esto es una locura, ¿ya? Los alimentos, la comida chatarra, experimentos hormonales, etcétera, etcétera. Tenemos que nosotros venir a la noche y manejar toda esta información, porque tenemos que ubicarnos en el plano de la realidad y saber que existe el anticristo de la falsa ciencia, y ubicarnos en relación con ese anticristo de la falsa ciencia, pero a partir de un desarrollo de conciencia en cada uno de nosotros, liberando el alma del pecado, aprendiendo a ver dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida y desarrollando un sentido que se llama la intuición y el discernimiento que nos permite ver más allá y comprender las que están pasando y ubicándonos en el plano de las realidades, porque es que, mis queridos amigos, estamos en los tiempos. Entonces tenemos también, eh, yo en la universidad comía teoría, yo me creía que era un estudiante y eso le da un orgullo.
Cuando yo estaba en cuarto de bachillerato, iba para el colegio de bachillerato, y iba por una calle, iba el camión de la basura, iban los dos que recogen basura, el uno de un lado, el otro del otro lado, y yo pensé, yo soy más que esos que recogen basura. Entonces, ese intelecto le da a uno como una arrogancia de que uno es una vaca sagrada, las vacas sagradas no existen, eso nada más existen en la India porque han perdido ya, o sea, la vaca simboliza a la Madre Divina y han perdido el sentido espiritual de lo que realmente simboliza la vaca y adoran a la vaca. Se llaman vacas sagradas, personas que no tienen ningún valor. Persona que tiene un valor, una persona que tiene misericordia, que es humilde, que ayuda a las demás personas, que es misericordioso, que es caritativo. Esas sí son grandes personas. Pero una persona, porque tiene una cantidad de intelecto, a tal posición, posición, ¿cuál posición? Busquémonos una posición, pero de conciencia. Las posiciones externas está bien, tocan por ley del destino, ahora hay que utilizarlas. Una persona puede ser presidente y comienza a llorar a los pobres, y comienza a llorar a los campesinos, y comienza a llorar a los indígenas, y comienza a darle tierra a los campesinos, comienza a llorar. Ese hombre es maravilla, no importa la posición que tenga. Pero si fuera un presidente y comienzan a matar y a engañar y a robar, pues está mal utilizado. Las posiciones no son importantes, sino los, la capacidad de conciencia y de corazón y de caridad y de misericordia que tengan esas personas, cualquier persona en la vida. Entonces, nosotros aprendemos a estudiar con comprensión creadora, ya, con comprensión creadora. Nosotros es cuando estudiamos en la noche o cuando estudiamos cualquier cosa, estudiar por obras razones. Cuando uno, o sea, hay dos facultades que son contrapuestas, que se llaman la intuición y la razón. Cuando uno desarrolla la razón, atrofia la intuición. Cuando uno desarrolla la razón, desarrolla el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la materia. El hemisferio derecho se nos da para el conocimiento de la materia que es necesario, pero ese conocimiento está deformado. Y el hemisferio, el izquierdo y el derecho se nos da para la conciencia. Y tenemos que desarrollar la conciencia para a partir del hemisferio de la conciencia aprender a manejar el hemisferio de la izquierda, que es el de la materia, y manejarnos con equilibrio y armonía en la vida. Esta es la finalidad de la enseñanza gnóstica. Allá tenemos que ir a llegar a esa, con la práctica, a esta comprensión. Entonces, uno, entre más intelectual es, menos intuitivo es. Y uno sin intuición en la vida, porque la intuición es la voz del corazón. La intuición es algo demasiado grande. Cuando yo nací, estaba pequeño, yo era bastante intuitivo. Después este mundo en materia me hizo perder un poco la intuición, pero después ya trabajando un poco con la parte espiritual, he ido desarrollando la intuición porque el maestro dice que un discípulo sin intuición no sirve para nada en el campo espiritual. Tenemos que desarrollar la intuición, pero con el plan espiritual. Pero vamos a terminar, continuaremos hablando algo muy importante con el centro. Ponerles muchos ejemplos para el próximo jueves, inviten a otras personas. Esto, etcétera, etcétera. Relajación. Respiraciones lentas. El aire entra por la nariz. Sentimos cuando entra. Después por la boca lentamente. Sentimos mente relajada. Ordenamos. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Nuestro cuerpo totalmente relajado. Sentimos los párpados bien,